Buenas tardes, hermanos, familia, amigos. Pues una vez más le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y conoce los pensamientos. Entonces esta palabra quizá algunas veces podrá ser dolorosa, pero la palabra de Dios sabe lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Y por eso le damos gracias, porque hay más cuestiones dolorosas cuando vivíamos en el mundo y así seguíamos viviendo, las soportábamos. ¿Qué tan dolorosa puede ser la palabra de corrección en nuestra vida para que nos lleve al propósito que el Señor Jesucristo quiere llevarnos? Y como anunciamos el tema de ser hechos hijos de Dios, ese es el propósito de la palabra del Señor Jesucristo, el propósito del Padre, de que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios, o de ser hechos hijos de Dios, porque seguramente muchos dicen, es que todos somos hijos de Dios, pero la palabra dice que no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, eso es indudable, que todos somos creación de Dios, fuimos creados por Dios, pero para ser hijos de Dios se necesita todo un proceso, y muchas veces eso es lo que nosotros no queremos permitirnos en nuestra vida, los procesos. No queremos dejar ciertas cosas, ciertas actitudes, pero si queremos entonces ser hijos de Dios, tenemos que sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice, que es la Biblia. Y sin más, voy a hacer una oración, que esta palabra la tome el Espíritu Santo y que le dé dirección, y que sea puesta en la mente y en el corazón, que eso es lo que realmente va a hacer que podamos nosotros llegar a ser hechos hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has ayudado, Señor, y nos has permitido estar transmitiendo tu palabra, Señor, con la única finalidad de que tu pueblo sepa, Señor, para qué fue llamado, para qué tú los alcanzaste, para qué nos alcanzaste, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que por el Espíritu Santo estamos siendo cambiados y transformados, Padre, para una nueva vida. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias por tu misericordia, Padre. Amén. Aleluya. Pues como decía ahorita, muchos podrán decir es que todos, pero la verdad de la palabra está aquí escrita. Y yo quiero dar lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Dice en el verso 10, está hablando de cuando el Señor Jesucristo era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y luego después vino Juan, que no era la luz de este mundo, sino que vino para dar testimonio de Jesús, la verdadera luz del mundo, y para testificar que Él era la luz. Y entonces dice en el verso 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí ya está hablando de nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ahí está hablando de los judíos, porque él principalmente vino en ese tiempo a los judíos. Dice, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Y entonces ahí entramos nosotros en el plan de salvación del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde viene la confusión, porque dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahorita mucha gente dice que cree en el Señor Jesucristo. Y si alguien le pregunta a un borracho, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? El borracho va a decir, claro que creo en el Señor Jesucristo. Usted le puede preguntar a un drogadicto, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Y el drogadicto va a decir, sí, sí creo en Cristo. Todo el mundo cree en Cristo y por eso creen que son hijos de Dios. Dice, pero dice a los que creen, dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y habla en futuro, de ser hechos. No está diciendo si tú crees y si tú le recibes ya eres hijo de Dios. No, hay que recibirle, hay que creer y entonces se nos da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Porque qué fácil fuera, en el apóstol Santiago dice, ¿crees en Dios? Y como que le dijeron en esa reunión, sí, sí creemos. Y él dice, bien haces en creer en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Mire, y los demonios tienen otra facultad que ellos tiemblan. Al saber del nombre de Dios, al saber del nombre del Padre. Los demonios tiemblan, pero nosotros como humanos ni siquiera parpadeamos, ni nos inmutamos. Y a veces andamos como andamos y decimos, sí, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Pero dice el apóstol Santiago, dice, pero pues, ¿cuál es la diferencia? Los demonios también creen y tiemblan. Bueno, sí hay una diferencia, porque los demonios tiemblan y el hombre no tiembla cuando escucha el nombre de Dios o cuando escucha el nombre de Cristo. Dice, pero a ellos, dice, les dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios a futuro, de ser hechos hijos de Dios. Y luego aquí vienen las condiciones para ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre. Mire la primera condición, no ser engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, otra condición, ni de voluntad de varón, otra condición, sino de Dios. Entonces se nos da el poder o la potestad de ser a futuro hechos hijos de Dios, pero los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y podrá decir, pero pues todos somos engendrados de alguna forma, y tenemos sangre, y tenemos carne, y tenemos voluntad. Y es cierto, tenemos sangre, tenemos carne, tenemos voluntad, pero vamos a ver qué palabras aplica aquí el evangelista Juan o el apóstol Juan para poner estas condiciones. Se nos da el poder de ser hechos a futuro, de ser hechos hijos de Dios, pero los que no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y nosotros vemos que en la sangre no hay voluntad. En la sangre no hay una voluntad que opere, porque la sangre es la condición genética que se hereda a través de los padres. Tan es así que decimos, mira, este camina igual que su abuelo, camina igual que su papá, o en otros casos, camina igual que su tío. Y ahí no hay una voluntad, aunque quiera cambiar su modo de caminar,
No puede porque es una condición genética, heredada por la sangre. Pero entonces, ¿a qué se refiere el evangelista Juan de decir los que no son engendrados por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios? Y entonces ya desde ahí ya tenemos un problema, porque no solamente es a futuro que podamos ser hijos de Dios, porque si así fuera hubiera dicho, y los que le recibieron y los que creen en su nombre, no se preocupen, ya son hijos de Dios. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Ahora dicen de los errores que cometas. No, yo no digo errores, son pecados. De los pecados que cometas, no te preocupes. ¿Tú crees en Cristo? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Le recibes? Inclusive hasta recitamos la oración de salvación de Romanos 10:9, y que si confesares con tu boca, pero hay una condición que nos está demandando el Padre para ser hechos sus hijos. Y la primera es que no seamos engendrados por la sangre. Y qué difícil puede ser eso, porque traemos un lazo genético que no nos podemos librar. No nos podemos librar del lazo genético humanamente. Traemos nuestra carne, no nos podemos librar nuestra carne humanamente. Traemos nuestra voluntad, no nos podemos librar de nuestra voluntad humanamente, pero sí nos podemos librar de todas esas condiciones con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ver y vamos a ir viendo cómo sí podemos librarnos de esas condiciones. Quizá tú vayas a caminar siempre como tu papá o como tu abuelo o como tu tío, o tendrás un rasgo o una característica específica que te dice, eres hijo de fulano de tal, eres hija de fulana de tal. Sí, quizá de eso no nos podamos librar porque son condiciones en la sangre, genéticas, son lazos sanguíneos de los que no nos podemos librar, pero espiritualmente sí nos podemos librar. ¿Y qué quiere decir esta palabra que se aplica aquí? Hay varias palabras que se aplican para engendrar. La primera es procrear, y eso es naturalmente, nosotros lo sabemos. Cuando se junta el hombre con la mujer, que obviamente el hombre es el que engendra, ya empieza una procreación dentro de la mujer. Esa es la primer palabra que se usa para engendrar. La otra es llegar a ser. Fíjese, hasta en la misma genética del hombre o en el engendramiento se dice llegará a ser un niño o llegará a ser una niña, porque es incierto, y más en estos tiempos del Señor Jesucristo. Ahorita ya pasan 4 o 5 meses y le hacen un ultrasonido y dicen, va a ser niña, va a ser niño. Entonces ya no hay tanta incertidumbre. Pero estas palabras dice procrear, llegar a ser, y dice aquí en lo que leíamos en el 10, en el 11, dice, más a los que le recibieron, perdón, en el 12, a los que creen su nombre le dio potestad de ser, de llegar a ser. De llegar a ser, esa es la otra palabra que se usa. Palabras griegas y hebreas que significan lo mismo. Y otra palabra que se usa, familia. Entonces el Señor Jesucristo también quiere que lleguemos a ser una familia.
familia en Él. Pero a mí me gusta más esta palabra hebrea que se usa para engendrar también, que significa transición, una transición. ¿Y qué es una transición? Lo que se traduce como transición es un periodo o un espacio de tiempo entre un régimen y otro. O sea, un espacio de tiempo para cambiar de un régimen a otro, en los que se incluyen, primeramente, para cambiar de un régimen a otro, se incluye la preparación. Preparas todo para poder cambiar de donde estabas, de ese régimen, al régimen nuevo en el que quieras estar. Se incluye la preparación, la instauración. ¿Qué es la instaurar? Es establecer algo. Entonces, para cambiar en esa transición tienes que tener una preparación y tienes que establecer cosas para poder cambiar de régimen. Y otra de la transición es el inicio de la consolidación. Si hasta en la transición vemos que no se consolida todo de un golpe, sino que primero hay una preparación y luego se establece lo que preparaste para cambiar de régimen y luego se empieza a consolidar o a solidificar lo que preparaste y lo que estableciste para cambiar de régimen. Y nosotros vemos que tenemos que cambiar del régimen de la carne, que era el régimen que nos dominaba, que nos llevaba de un lado para otro, a cambiar al régimen del Espíritu Santo. Pero Dios quiere hacer eso, quiere en nosotros procrearnos, empezar a crear en nosotros para llegar a ser una familia o una nación a través de la transición entre lo mundano y lo espiritual. Entonces, para llegar a ser hijos de Dios, nosotros tenemos que meternos en esa transición para dejar lo mundano, el régimen viejo, y meternos a la vida espiritual, el régimen nuevo. Y nosotros vemos en Efesios, en el capítulo 3 y en el verso 14, miren lo que dice el apóstol Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo y el Padre se mueven a través de familias. Y Dios quiere que nosotros formemos parte de la familia de Dios. Pero hay unos requisitos: dejar el régimen viejo de la carne y meternos en la transición al régimen nuevo del Espíritu Santo. Pero esa transición nos dice: prepárate, prepara cómo quieres entrar a la vida espiritual. Porque ahorita hay muchos desórdenes en la vida espiritual. Hay muchos desórdenes y la gente dice que es hija de Dios y que son hijos de Dios, pero hay muchos desórdenes. Y ahorita con la palabra nos vamos a ir dando cuenta cuáles son esos desórdenes que desgraciadamente muchos cristianos practican. Y deliberadamente o muy libremente dicen: yo soy hijo de Dios, yo creo en Cristo, yo creo en Dios el Padre, yo creo en Dios Espíritu Santo, y la condición de vida dice todo lo contrario. Pero la gente se aferra porque no conoce qué es lo que Dios pide exactamente. Y muchas veces, aunque lo conozcamos, lo ignoramos y lo pasamos por alto y queremos vivir
a lo que nuestra carne nos diga. ¿Qué es lo que dice que tenemos que desechar o cambiar? A lo que nuestra voluntad nos diga. Es todo un proceso para llegar a ser hijos de Dios. Qué bueno fuera y qué fácil fuera nada más decir, como decía, hago la oración como en algún tiempo, y cuando llegamos de nuevo a Cristo, lo hicimos de todo corazón, con toda nuestra fe, que es bueno hacer eso todo, porque si no lo hacemos de todo corazón, con toda nuestra fe, pues menos podemos llegar a ser hijos de Dios. Pero cuando hicimos esa oración de que yo confieso con mis labios y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos, soy salvo. Sí, se efectúa una parte de la transición. Se efectúa una parte de la transición, pero a nosotros se nos está pidiendo que dejemos de traer los rasgos sanguíneos. Y en esto es muy fácil a veces. Se aprendió por generaciones las tradiciones que nos dominaban, o las actitudes, y se transmitieron, porque el hombre, cuando empieza a vivir de una forma que lo hace su forma de vida, cuando engendra, eso lo transmite a través de sus lazos sanguíneos. ¿Puedo ser yo un idólatra y creer en el Señor Jesucristo o el Padre? Y eso se lo puedo heredar a mis hijos. Y lo hemos oído, ¿no? Es que eso es lo que me enseñaron mis padres, mis abuelos. ¿Yo cómo voy a cambiar la tradición de mis padres? ¿O cómo voy a cambiar la tradición de mis abuelos? Eso ya se lo heredaron. Vieron que el padre era borracho, vicioso, drogadicto, y se ha comprobado científicamente a través de la ciencia médica que cuando tú traes algún tipo de vicio, se lo heredas a tus hijos. Todas esas taras genéticas que se mueven en los hombres, hasta las enfermedades malas, se heredan a los hijos. Tan es así que los médicos, cuando vas a alguna consulta del seguro o algo, por primera vez que te empiezan a hacer las preguntas, dicen, ¿eres diabético, hipertenso? ¿Tienes algún familiar diabético, algún familiar hipertenso? Porque se dice que es hereditario. Así como lo físico se hereda, lo espiritual también se va heredando. Pero para eso es esta transición, esta palabra hebrea que significa engendrar, esta transición para que tú empieces a prepararte, para que empieces a establecer, a instaurar, y para que empiece a consolidarse el que tú seas hijo de Dios. Como decía hace un momento, no puedes cambiar el modo de caminar que heredaste de tu padre o de tu madre o de tu abuelo. No lo puedes cambiar. Bueno, es algo físico. Inclusive a lo mejor si heredaste, porque hay niños que nacen ya con la diabetes heredada, ya se ha visto también. Quizá Dios en su misericordia, con la oración de fe, pueda sanar a una persona que ha nacido así. Yo no lo dudo ni tantito. Pero ya heredaste la condición mala. Exactamente el desarrollo espiritual de la gente se ha venido engendrando. Ahora sí que por generaciones. Pero de que podemos salir de eso, podemos salir. Porque para eso está la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, para que Él transforme, cambie, limpie, que empiece a moldear nuevamente, como dice la Escritura, la vasija moldeada por el alfarero, el barro en las manos del alfarero. Dice el Señor, no podré yo quebrar la vasija y hacer otra como a mí me plazca. Entonces,
Esas condiciones las puede cambiar el Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos que estar listos y dispuestos para poder meternos en esa transición, para poder estar en esa transición y que podamos nosotros alcanzar o llegar a ser hijos de Dios, que eso es lo más importante. Para eso vino el Señor Jesucristo, no solamente para salvarnos y rescatarnos de la condenación del infierno, no solamente para eso vino el Señor Jesucristo, sino para hacernos formar parte de una familia del Padre que está en los cielos. Y si somos una familia para el Padre, somos hijos para Él. Eso es lo más importante, que nosotros podamos llegar a ser esos hijos por los cuales el Señor Jesucristo vino a hacer su sacrificio en la cruz del Calvario, no solamente para rescatarnos del infierno, no solamente para librarnos de la condenación eterna, no, para hacernos parte de su familia, para hacernos hijos de Dios. Y entonces, cuando hablamos de engendrar, dice aquí lo que estábamos leyendo, dice, los cuales no son engendrados. Entonces, esta palabra engendrar quiere decir esto, procrearnos, hacia adelante, crear hacia adelante un hijo nuevo, llegar a ser un hijo nuevo, ser una familia o formar parte de una nación, que es lo que leíamos en Efesios, de donde toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, toma nombre del Padre toda familia. Entonces, procrear es crear hacia adelante un hijo nuevo espiritualmente, llegar a ser un hijo nuevo espiritualmente, ser parte de una familia nueva espiritualmente. Y esta palabra hebrea, engendrar, estar en la transición, porque la transición se lleva un tiempo, porque así es como se traduce la palabra transición, ya si usted la quiere checar en el diccionario. Dice, es un periodo de tiempo entre un régimen y otro, un espacio de tiempo. Siempre Dios está hablando de tiempos. Cuando iba a cortar el árbol, que dice que viene el padre a buscar fruto, y el hortelano, que es o el jardinero, que es el Señor Jesucristo, le pregunta al padre, ¿por qué no da fruto esta higuera? No sé, córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Y el Señor Jesucristo, fíjese la grandeza y el amor de nuestro Señor Jesucristo, como echándose la culpa, parafraseado, dice, es que yo tuve la culpa porque desatendí la higuera, permíteme trabajarla este año, y la abono y le pongo los cuidados a la tierra, remuevo la tierra para que pueda penetrar el agua fácilmente. Le estoy parafraseando esto, que es lo que hacen los jardineros o los hortelanos. Dice, y si el próximo año, ya estableció un tiempo, y si el próximo año vienes y no da fruto, entonces si tú quieres la corto, o la cortas, le dice el Señor Jesucristo. Entonces, siempre Dios está estableciendo tiempos. Entonces, para poder llegar a ser hijos de Dios, va a haber un tiempo, y nosotros sabemos que el tiempo se está acabando. El tiempo se está cortando, donde va a venir el Señor Jesucristo y se oirá la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos quedado seremos levantados en las nubes para recibir al Señor. Siempre Dios está estableciendo tiempos, porque no podemos trabajar. Imagínense que nos dijeran en el trabajo, tú vas a trabajar hasta que yo te diga, que dijera el patrón, hasta que yo te diga, hasta que yo quede satisfecho de tu desempeño diario.
El que trabaja va a decir, no, pues oye, me vas a dejar salir a las 8 o 10 de la noche entrando a las 7, 8 de la mañana. No, eso como que no es justo. Por eso se establecen tiempos para empezar algo y para terminarlo. Igualmente es esta palabra hebrea, la transición, hablando del engendramiento. Tiene que haber un tiempo para preparar, para instaurar o establecer y para empezar a consolidar que somos hijos de Dios. Que se vaya viendo que consolidar es solidificar algo, que está agarrando forma y que está agarrando más fuerza en ser hecho hijo de Dios. Pero no solamente es esto, el ser engendrados, sino que también dice que hay voluntad de carne. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir la voluntad de carne? La palabra esta voluntad tiene varios significados, pero los más representativos son estos. La voluntad es una alternativa. La voluntad es un propósito. La voluntad es un decreto. Y ahorita nosotros, cómo se oyen decretos en las iglesias. Yo te decreto bendición, yo te decreto prosperidad, yo te decreto que vas a ir a las naciones y no quiere la gente ni salir a su misma colonia a evangelizar. Y yo te decreto, y yo te decreto. Mire, ese tipo de voluntades. Y Dios quiere quitar eso, porque son voluntades de la carne. Y todo el mundo le gustaría ir al otro lado del mundo a predicar el evangelio. A veces es puro egoísmo, a veces es pura vanidad en la que el cristiano fundamenta la fe. Pero ¿qué dice la carne? Mire, hermano, la listota que trae la carne de lo que no le agrada al Señor. Ya dijimos que ser engendrados es prepararnos para un cambio, ir poniendo las bases para cambiar en el Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice Gálatas. En el capítulo 5, que tiene hasta por título las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces en el 19 empezamos a leer y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esas 4 cosas se refieren a lo sexual. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, tremendo. Los que practican estas obras de la carne, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero nosotros podemos ver que hay muchas enemistades, pleitos, celos, contiendas, divisiones y herejías en la iglesia del Señor Jesucristo. Olvidémonos, el mundo vive como le places, en los deleites de la carne, en los deleites de su voluntad, haciendo orgullo. Yo me parezco a mi padre era fulano de tal, y no le tenía miedo a nadie, violentos y todo eso, borrachos, viciosos.
Ese es el orgullo del mundo, no. En la iglesia del Señor Jesucristo, si no el apóstol Pablo no hubiera escrito esto. Dice, estas son las obras de la carne. Y hay tantas herejías que ya se han levantado dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Hay tantas, como decía en la predicación pasada, que hay gente cristiana con amuletos, el salero en la mesa para las malas vibras, y a final de cuentas eso se vuelve una hechicería. Eso es hechicería. Y el cristiano no se percata de eso. Hay mucho espiritismo. Hace algún tiempo sonó mucho un canto, y ese canto no solamente en el cristianismo, sino que lo adoptó gente del mundo, porque yo llegué a oírles ese canto a gente del mundo, del grupo Tercer Cielo. Yo te extrañaré, se llama ese canto, pero eso no es más que un vil contenido de espiritismo, porque empieza, según él, yo te extrañaré, tenlo por seguro, y empieza a revivir, y luego el muerto le contesta, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar donde existe paz. Eso es espiritismo, hermanos, pero el cristiano hay veces que no queremos abrir los ojos, y como trae aparentemente un contenido de un buen sentimiento, un contenido aparentemente inocente, pero dijo el Señor, no te vas a comunicar con los muertos. Y eso se hizo casi como un himno en los velorios. Y se ponía eso, yo te extrañaré, cuando recién fallecía alguien. Pero ese es espiritismo. Pero la gente no se da cuenta porque no queremos abrir los ojos cuál es la voluntad de Dios. Y no crea que Dios va a pasar por alto eso, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios reprueba. Otra que se ha vuelto doctrina, y yo voy a decir que es una herejía, porque no está establecido bíblicamente. Todo lo que no esté establecido como doctrina bíblicamente es una herejía. Levantarte a las 3 de la mañana a orar. ¿Quién dijo? ¿Quién te dijo? Pero ya se ha dicho, no, es que ahí es cuando se mueven los demonios, y es cuando hermanos, el ataque del enemigo es a cualquier hora del día y es frontal. No va a venir a sacarte la vuelta. Ay, a ver, no, el enemigo es frontal y te ataca de día, de noche, de madrugada, despierto, dormido. Hablando de nosotros, los demonios y los espíritus no duermen. El enemigo no tiene un horario específico. Se imagina, va a decir el enemigo, el demonio, los espíritus inmundos, me voy a esperar a las 3 de la madrugada para ir a hacerle la guerra a Leonardo. Me voy a esperar a las 3 de la madrugada, que es cuando duerme. Dicen que es cuando el hombre está ya más relajado durmiendo a esa hora. ¿Usted cree que el enemigo va? Pero ahorita se ha vuelto doctrina, es que debes de levantarte a las 3 de la mañana. Pero ¿de dónde toman eso? ¿De dónde toman eso? La Biblia nos registra 4 vigilias y nos registra la hora, la primera hora del día, que son las 6 de la mañana, cuando el Señor Jesucristo se levantaba a orar, quizá un poquito antes, a las 4 o 5 de la mañana, porque dice ahí en Marcos que el Señor se levantaba en la mañana a oscuras y se apartaba al desierto a orar, o al monte de los olivos. Pero ahí en Marcos, en el capítulo 1 o 2, se me fue la cita, él se levantaba, ahí dice que se apartaba al desierto a orar. Pero a la primera hora de la oración normalmente era a las 6 de la mañana. Y luego a la hora tercera, que es a las 9 de la mañana.
y luego a la hora sexta, que es a las 12 del mediodía, y luego a la hora novena, que es a las 3 de la tarde. Y como el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde, de ahí se toma la referencia para querer hacer eso, doctrina de que debes de orar, porque si el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde, el enemigo seguramente a las 3 de la madrugada es cuando tiene más fuerza y poder para venir a hacerte la guerra. De ahí toman esa base, pero no tiene registro bíblico. Entonces eso es una herejía y se está manipulando a la gente. Se está manipulando porque quizá Dios, está bien, no lo dudo, Dios lo despertó a esa persona a orar a las 3 de la mañana, y como son personas que ya son a lo mejor pastores o evangelistas reconocidos, entonces su vivencia la quieren hacer doctrina. La vivencia de la gente a veces la quieren hacer doctrina y la empiezan a filtrar en las predicaciones y la empiezan a filtrar en las iglesias, que al rato dicen, es que tú te tienes que levantar a las 3 de la mañana para empezar la guerra espiritual porque el enemigo es ahí cuando más ataca. No, hermanos, el enemigo tiene ataques frontales todas las horas del día, todas las horas del día. Y como le digo, no le va a andar sacando la vuelta, el enemigo va a ir frente a usted a quererlo atacar. Entonces hay tantas cosas que se han filtrado en la iglesia del Señor Jesucristo, pero son solamente de la carne, como ese canto que le decía también. Ya el muerto le contestó, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de paz donde existe luz. ¿Cómo hemos querido creer lo que nuestro sentimiento a veces necesita? Porque a veces que la persona tiene un deceso y él, aunque la persona no haya sido muy devota en el Señor Jesucristo, muy entregada, él quiere saber si su familiar, su ser querido está en un lugar donde no esté sufriendo. Y entonces llega el enemigo y toma la mente y empieza a escribir, el que se dedica a cantar. Y empieza a escribir, aunque sea espiritismo, que Dios lo reprueba, y lo filtran en la iglesia y se hace un hit cristiano. Yo te esperaré. Y deje usted, alcanza todavía, porque yo lo he escuchado en gente que no son o que no van a una iglesia cristiana, porque también esa palabra cristiano ya se aplica a todo el mundo. Esa palabra se aplica ya para todos. Pero gente que no va a la iglesia cristiana y ha tenido un impacto ese canto, porque quieren tener o tienen la necesidad de saber de que su familiar o su ser querido está en un lugar donde no esté sufriendo. Pero ¿qué tal y que el cristiano anduvo practicando todo esto? Como hay muchos ahorita que practican el adulterio, que practican la fornicación, la inmundicia, la lascivia, que son envidiosos, que tienen celos ministeriales, que causan divisiones en las iglesias, que sentan herejías torciendo la palabra de Dios, que se avientan varias cervecitas sin que se den cuenta. Dice, de las cuales estas cosas les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego dice en el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, todas esas cosas, no tenemos una cruz, pero espiritualmente las crucificamos con Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, crucificaron la carne con sus pasiones y deseos.
porque todos son deseos de la carne: los celos, la ira, la contienda, la división, las divisiones, los chismes, las herejías. Pero a nosotros se nos acomoda más fácil lo malo, porque es más difícil meternos en la transición de dejar todas esas cosas de la carne y luego establecer la vida espiritual, y luego que se solidifique la vida espiritual. Es más difícil eso, porque tenemos que dejar todo lo que veníamos arrastrando. Es más, a lo mejor hasta el modo de caminar arrogante, ¿verdad? A lo mejor que tenía mi padre o mi abuelo o mi bisabuelo o mi tatarabuelo. A lo mejor dejar hasta ese modo de caminar, o a lo mejor no, si ya es una condición genética, pero lo que importa es que ya no practiquemos lo que nos condena, como esa que le decía, esa herejía. Te esperas hasta las 3 de la mañana, lo único que haces es desvelarte. Lo único que haces es que te estás desvelando. Si Dios te pone, hazlo. Yo no digo que no lo hagas. En un tiempo a mí el Señor, el Espíritu Santo me ponía a orar a las 2 de la mañana. Pero como la carne es débil y la carne tiene flojera, hubo un tiempo en que a mí me ponían la alarma internacional de auxilio, que es la que se oye algo así parecido. Estoy todo desafinado, pero se oye más o menos así. Y entonces yo decía, ya voy. Pero era esa alarma que a mí me ponían, porque yo tenía que dejar muchas cosas. Yo recuerdo que en ese tiempo yo empezaba en el Señor Jesucristo, y cómo yo lloraba, porque yo ya no quería la vida que yo llevaba, pero era una lucha. Y yo no dudo que alguien, el Señor, el Espíritu Santo, lo haya levantado a las 3 de la mañana, pero no hay registros bíblicos que esa hora es a la que uno tiene que levantarse para hacer la guerra espiritual. Como le digo, estaba dividida la noche en 4 vigilias. El día se dividía de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y ahí entraba la hora primera, la tercera, la sexta, la novena, para ir al templo. Y luego las vigilias eran de las 6, igual, eran tercios de horas. De las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana. Esas eran las 4 vigilias. Pero nunca hay un registro en lo que se diga tienes que levantarte a las 3 de la mañana. Ni menos que esté diciendo, ay, ¿dónde estará mi papá, mi mamá? ¿Por qué? Yo quisiera oír su voz. Estás invocando a los muertos. Dice la Escritura que el muerto ya nada sabe de sus obras en la tierra, en las que anduvo en un tiempo, los años que Dios le haya prestado la vida. Ellos ya no tienen conciencia de las obras que se hacen aquí. Pero muchas veces por el error de la carne, hacemos cosas y las filtramos a la iglesia. Y entonces ya queremos que se haga doctrina para que la gente le dé seguimiento a lo que nosotros creemos que eso es. Pero tenemos que dejar esa la voluntad de la carne. Y luego dice, ni voluntad de varón. Dice, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Esta palabra voluntad de varón se traduce como frágil, débil, melancólico. Esa es la voluntad, la condición humana que tiene el hombre. Este cuerpo es frágil, este cuerpo es débil,
llegado a cierta edad ya no resistes las enfermedades como cuando estabas joven y se va deteriorando el cuerpo. No así cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes y sea el cambio de cuerpo, porque dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Tendremos un cuerpo el cual ya no va a sufrir enfermedades. Pero esta es la palabra que se traduce como voluntad de varón, que es frágil nosotros. Por eso a veces, decía el apóstol Pablo, por eso somos llevados por estratagemas del error, por hombres que con astucia usan las artimañas para movernos de un lado para otro y nos establecen doctrinas, porque a veces preferimos mejor que nos den lo que ellos quieran a nosotros investigar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esa es nuestra voluntad. O somos melancólicos, como lo que decía ahorita, yo quisiera, esa es la melancolía. Yo quisiera saber qué está haciendo mi ser querido. Yo quisiera saber dónde está. Y de ahí vienen muchos aprovechamientos de las asociaciones religiosas. No te preocupes, con una misa te lo sacamos del purgatorio. La palabra purgatorio tampoco existe en la Biblia. Dice el apóstol Santiago que sí, aún rescatándolos del infierno. Imagínense lo peligroso que es ahorita de gente que no está en la transición de ser hijos de Dios. Hay veces que nosotros decíamos de ciertos cristianos que les gustaba andar pecando y que no querían corregirse. No, hombre, está con un pie en el mundo y con otro en la iglesia. Pero cuando no estás de plano en la transición, estás con un pie en el mundo y con otro en el infierno. Por eso dice el apóstol Santiago, rescatándolos si fuera posible del infierno. Mire, esa es la verdadera labor de la iglesia, del Señor Jesucristo. Esa es mi labor como predicador, llevar la palabra de verdad para que el que estaba en el error pueda ser rescatado del infierno, sacarlo del infierno, porque hay cristianos que están con un pie en la iglesia y con otro en el infierno. Hay gente que vive deliberadamente en pecado, que está con un pie en el mundo y con otro en el infierno, por no decir que ya se están cocinando en el infierno. Pero esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de los predicadores, llevar la palabra de verdad y quitar la venda de los ojos que, pero es que está muy bonita la canción, se ve como muy tierna, pero es espiritismo y Dios lo reprueba. Hay muchas herejías que ya hemos visto en la iglesia, que han filtrado hombres que tienen aparentemente un conocimiento, como ese de que Judas también fue salvo y que el Señor Jesucristo lo rescató del infierno, puras herejías. La Escritura dice que el Señor Jesucristo le estaba dando gracias al Padre y le dice, de los que tú me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Y si se perdió el hijo de perdición, ¿de dónde sacan que el Señor Jesucristo lo sacó del infierno? Esas son herejías, pero desgraciadamente los que dicen eso para hacerle a creer a la gente que no importa el pecado que tú hayas cometido, si estás en el infierno, de ahí te van a sacar. No importa el pecado que tú cometas. Si antes de venir a Cristo tú cometías todos los pecados que hayas cometido, no importa. El Señor Jesucristo te los perdona. Pero cuando tú dices que eres cristiano y sigues pecando y no quieres meterte a la transición de ser hecho hijo de Dios y sigues pecando, va a venir una condenación. Y lo dice bien claramente en Hebreos, porque el que pisoteare la sangre y que pecare deliberadamente, dice, ya no hay sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Entonces, ¿será Dios injusto?
Claro que no, porque Dios ha estado estableciendo tiempos. La transición es un tiempo en el que tú puedes empezar a prepararte para llegar a ser hijo de Dios, en el que tú puedes empezar a instaurar o establecer las actitudes para llegar a ser hijo de Dios, y en el que tú puedes empezar a solidificar tu ser como hijo de Dios. Esa es la transición. La transición, esta palabra hebrea que se utiliza para engendrar. Ya eres engendrado, sí, bueno, engendrar es procrear, hacia adelante crear algo. Pero si te engendran en la carne, si te engendran en la voluntad de hombres, lo más seguro es que no sea un buen engendramiento. Pero si te engendra la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios, lo más seguro es que llegues a ser hijo de Dios. Si te mantienes en la transición, si nos mantenemos en la transición, porque ha habido, y esto lo vemos en cambios de gobierno, las transiciones. Hay gobiernos que no cumplen lo que dicen cuando ellos hicieron sus promesas en la transición del gobierno. Para solidificar un gobierno no cumplen con sus promesas y se quedan a medias y dicen, ese gobernante fue un mentiroso, fue un ratero, fue un fraude, no, nos dejó peor que el que estaba anteriormente. Entonces hay transiciones que se truncan porque nosotros nos descuidamos y no queremos permanecernos en el recorrido de tiempo para llegar a ser hijos de Dios. Y eso es lo peligroso, que no nos mantengamos en llegar a ser hijos de Dios. Porque no es de que yo haga la oración y ya, automáticamente hijo de Dios, no. Yo tengo que empezar a dejar y a dejar y a dejar todo tipo de pecado que estorbe mi vida espiritual. Y entonces cuando venga el tiempo de la manifestación del Señor Jesucristo con sus santos en las nubes, ahí yo veré si alcancé a llegar a ser hijo de Dios, cuando el Señor empiece a levantar a los suyos. Y tenemos que esforzarnos, porque vienen tiempos difíciles, y no porque lo digan profetas que aparentemente ya no dan otra cosa más que lo mismo que está en Apocalipsis. Ya sabemos todo el recorrido hasta que se manifieste el anticristo, y luego cuando traicione al pueblo de Israel, y luego cuando venga la gran tribulación. Ya sabemos todo eso, pero ahorita hay profetas que están creando alarmismo de más, que porque Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas, que es un país poderoso, o lo era, y va a dejar de ser. Eso sí, vienen juicios, pero eso no determina la venida del Señor Jesucristo. Entonces nosotros ya sabemos todo eso, pero viene el tiempo final en que se va a acabar la transición para dar paso a los hijos de Dios. Y qué bueno que nosotros nos encontremos en ese último periodo, cuando aparezca el Señor Jesucristo en las nubes y seamos levantados como hijos de Dios. Así de que es difícil, sí es difícil, hermano, no es fácil dejar la carne, como le digo, pero eso es al principio. Yo le digo que al principio yo lloraba de desesperación, porque mi carne me decía, vamos con los amigos, vamos a seguirle. Sí es difícil cuando empiezas, pero cuando ya decides empezar a servirle a Dios, el Espíritu Santo te va capacitando y te va fortaleciendo y te va guiando y te va enseñando y te va dando nuevos comportamientos. Pero nosotros tenemos que decidir. La semilla de la palabra ya está para procrear, para hacia adelante crear un hijo de Dios, alguien que forme parte de la familia de Dios, como dice el apóstol Pablo. Y ese es el llamado más importante.
es importante que nos hayan rescatado la condenación eterna, pero lo más importante es que me digan, pásale, hijo mío, al reposo de tu Señor. Eso es lo más importante, que en aquel día nos digan, pásale, hijo, te esforzaste, tuviste que dejar lo que tenías que dejar, no lo que te parecía que debieras de dejar. No, tenemos que dejar lo que nos estorba, lo que tenemos que dejar, no lo que a mí me parezca que yo debo dejar. Entonces, el engendramiento es para llegar a ser hechos hijos de Dios. No demos nada por sentado si no nos esforzamos. Aún el apóstol Pablo, con toda su trayectoria, su recorrido ministerial, él dijo, no que ya lo haya alcanzado ya, sino que cada día castigo mi cuerpo y lo someto y me extiendo hacia el blanco, hacia el supremo llamamiento de Dios. Me extiendo, no que ya lo tenga, porque si yo digo que ya lo tengo o creo que ya lo tengo, me puedo descuidar. Y de repente, como predicador, yo puedo filtrar una herejía a través de la palabra. Y si la gente está en un estado sensible, lo toma para él y lo adopta, y eso es lo que él va a hacer. Que eso es lo que quieren hacer las herejías que se están filtrando. Hacerle creer a la gente, con esto último que decía de Judas, es que ve con los hermanos adecuados, con los hermanos correctos, para que te perdonen. Porque Judas sí se arrepintió. No, a Judas solamente le llegó un remordimiento. Por eso se ahorcó. Y si nosotros buscamos los términos hebreos del remordimiento, esos llevan al suicidio. Pero nosotros tenemos que ver los términos bíblicos, no los términos psicológicos que maneja el mundo. Nosotros tenemos que estar establecidos en las bases bíblicas para poder entender y saber qué realmente Dios quiere que yo entienda, que yo sepa. Así de que, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, que cada uno podamos esforzarnos cada día para poder ser hechos hijos de Dios. Así de que reciban bendición, hermanos. Aleluya.